Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a más un programa Basta Creer. Dios es bueno y basta creer porque todo va a cambiar para mejor, su vida y en la mía. Tenemos aquí el SOS, tenemos el WhatsApp. Usted puede hacer una llamada para hacer preguntas, para dar testimonios, para hacer pedidos de oración, y creo que también tenemos una placa que dice que usted puede hacer cuestiones. Va a ser muy gracioso. Vamos a ver. Envíe sus preguntas para el apóstol a través del WhatsApp. Envíe sus preguntas para el apóstol a través del WhatsApp. Está allí el número y usted puede marcar y envía. Todavía tenemos algunas preguntas de ayer. Entonces dime. Entonces, tres de ayer hay. Vaya. Marisa de Angola pregunta así: ¿un creyente puede hacer sesiones de aconsejamiento a otras personas llamando de crecimiento espiritual progresivo? Cree que es malo, y sí que es malo. Yo creo que inclusive esta Marisa está preguntando por qué vio a alguien hacer y debe querer que yo explique que eso está mal. Claro que está mal. Eso es palabrerías. No sé dónde está ese libro, que es mercenario. Usar de las cosas de Dios para vender servicios está muy mal. Otra es Bruna de Santo Antonio de Cabaleiros. El pueblo judío no aceptó el Mesías cuando Jesús viniera la segunda vez. ¿Ellos serán arrebatados? No. Los judíos son el pueblo. El padre Abraham fue el padre de la fe. Fue de entre todas las personas que Dios buscó en aquel momento el primero que realmente creyó en Dios sin condiciones. Y por eso Dios le eligió y Dios le bendijo y hizo de él el padre de muchas naciones. Él no tenía hijos, su esposa era estéril, pero Dios le bendijo y tardó mucho tiempo porque él no sabía las leyes de Dios, y Dios dijo que él iba a ser el padre de muchas naciones. El gran objetivo de Dios de que se usara de aquella familia y de aquel pueblo era que ellos fueran los representantes de Dios para explicar que Dios no era una vaca, no era el sol, etcétera, y cuál era la voluntad de Dios, de que Dios es bueno, etcétera. Pero este pueblo nunca, hasta los días de hoy, entendió su llamado. Cree que ser llamado por Dios es solamente: venga a mí el reino de Dios y todo lo demás que es mío. Solo quieren bendiciones. Y cuando creen que están mal, Dios les da más una oportunidad, pues fallan otra vez, después así. Y tantas veces ocurrió eso que Dios dijo que iba a hacer un nuevo pueblo, una nueva familia. Y de ahí que nosotros, los creyentes, que no somos judíos, los que nacimos de nuevo, que entregamos la vida a Jesús y por consecuencia, como Jesús dice, nacieron de nuevo no de carne, sino de espíritu, somos llamados los nuevos creyentes. Esa es la nueva generación, y por eso en el trono de Dios, al lado de Jesús, están las 12 tribus representantes de la familia antigua del Viejo Testamento, que son los judíos, y los 12 apóstoles que representan a la nueva familia. Ellos, los judíos, querían un Mesías que fuera político, pero el Mesías dijo: no vine a hacer eso. Y entonces ellos se quedaron ofendidos con el Mesías. A pesar de que estuvieran del Mesías, no le recibieron. Y hoy gran parte de los judíos sigue sin aceptar el Mesías. Y entonces lo que va a ocurrir es que el arrebatamiento, quien estuviere salvo sube, quien no, no. Entonces, sea judío, sea quien evangélico, sea quien sea, solo sube, solo es arrebatado quien es nacido de nuevo. Muy bien. ¿Hay una más? ¿Cuál es esta? María Luisa. Una persona que muere,
¿Cómo se sabe que fue? ¿Cómo se sabe que se fue? Que llegó su hora. O puede morir antes del tiempo determinado por Dios. El tiempo determinado por Dios es para todo el mundo. Son 120 años. Pero puede ocurrir dos cosas: que la persona puede morir antes de ese tiempo. Gran parte de las personas muere antes. ¿Por qué? Porque no cuidó de su cuerpo o hizo determinadas cosas que estropearon su vida de manera que él no consigue llegar ni cerca. Pero y otras veces es porque ellos irritan a Dios de tal forma que Dios les lleva anticipadamente. Otras veces la persona sufre el juzgamiento de Dios aquí en la tierra. Pero a veces esa persona es tan mala que Dios anticipa. Otras veces ocurre una cosa interesante, que es la persona está salva, pero está colgada por un hilo muy fino. Su salvación es muy hilaria. Entonces Dios en su misericordia lleva a alguna de esas personas más temprano, porque sabe que él más día o menos día se va a volver de nuevo a apartar, se va a volver a meter en caminos erróneos. Entonces mejor llevarle ahora a la salvación que antes que se perdiera. Y él consiguió esa gracia de Dios porque iba pidiendo ayuda a Dios, etc. Entonces son esas maneras, motivos por que las personas mueren. Tenemos de hoy. Esto fue ayer. De fé e animada. Qual é que é, Dona Filipa? Se Deus é por nós, bem. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Ele não poupou, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se não poupou o Filho, não nos dará Ele tudo. Quem nos poderá separar desse amor? Quem nos poderá separar? Quem nos poderá separar do seu amor? Tão grande amor, do seu amor. Quem nos poderá separar? Tribulação, não. Angústia, não. Perseguição, não. Fome, não. Nudez, não. Perigo ou espada, nada nos poderá separar do seu amor. E se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? E se Ele não poupou, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se não poupou o Filho, não nos dará Ele tudo. E quem nos poderá separar? Quem nos poderá separar? Quem nos poderá separar do seu amor? Tão grande amor, do seu amor. Quem nos poderá separar? Tribulação, não. Angústia, não. Perseguição, não. Fome, não. Nudez, não. Perigo ou espada, nada nos poderá separar do seu amor. E se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? É isso.
Es eso mismo, si Dios es por nosotros, nadie puede ser contra nosotros. Este programa es principalmente el grupo, el objetivo es de crear fe en su corazón para que usted venzca en todas las áreas de su vida. Y ellos cantaron esta canción muy bonita, que es una palabra de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá ser contra? ¿Será esto, aquello, lo otro? Claro que no. Porque Dios estando de nuestro lado, nadie puede ir contra Dios. Nosotros tenemos testimonios y tenemos una placa que habla sobre grupos familiares. Voy a pedir que la pongan y Cristel va a explicar la placa. Voy a ver qué placa es esa. ¿No hay placa? ¿Tenemos placa? ¿Placa viene o no viene? No tiene la placa. Así es difícil explicar. ¿Perdieron la placa? Están buscando. Quizás se quedó en casa, no pasa nada. Entonces tenemos testimonios. Entonces vamos a los testimonios. Hola, yo soy Claudia, hago parte del SOS de Basta Creer. Vera contó que había hecho un pedido de oración por su jefa, que tiene una infección en los riñones. El apóstol oró por ella ayer y hoy recibió una llamada diciendo que su jefa estaba sanada y quería alta ayer. Muy bien. ¿Qué es lo que tú tienes a decir, Kristen? Tengo a decir que Dios es muy fiel a su palabra y que a esta persona le gusta a su jefa. Y bueno. Pero eso es lo que estoy diciendo. Creo que esta ya pasó ayer. Vamos al siguiente. O entonces fue escrito, quizás. Vamos otra vez entonces a otro. Hola, mi nombre es Isaac y colaboro en la equipa de SOS. Un señor cuenta que su abuela empezó a sentir muchos dolores en el brazo repetidamente y también creció un nódulo en su brazo. No consiguió levantar nada con esa mano. Pero la semana pasada, cuando estaban viendo el programa, colocaron la mano en la pantalla y hoy cuando fueron a ver a su abuela, él dijo que ella ya estaba bien y que realmente cree en Dios, puede quedar sanado de todo. Mire, despierta y sigue mi cara. Despierta, Ambrosio. Ese testimonio también ya escuché. Fe viene por oír. Bien, fe viene por oír, pero despierta. Ese testimonio ya escuché. Vamos a ver si él tiene alguno que es verdaderamente nuevo. No tiene. Están resolviendo algún problema en los aparatos. Pero si ya tengo las preguntas, si quieres, entonces. A ver, espera un segundo. Pregunta de Buenaventura de Mozambique. Buenas noches, apóstol. Estoy para iniciar una vida nueva. ¿Qué hacer antes de casar? Oh, esa es una pregunta muy buena. Y una pregunta muy importante y muy buena para contestar es mi mujer. Porque la historia es así. Yo estaba en un hotel en América y era invitado para predicar en una gran iglesia. Entonces, Dios también hizo milagros, etcétera. Les caí bien, gracias a Dios. Y ellos dijeron, nos gustaría que usted predicase para los jóvenes. Y yo pensé, pero yo no se me da bien a los jóvenes. Y yo fui para el hotel, estaba así tumbado y dije, Kristen, ¿qué es lo que voy a predicar? Ya no me acuerdo qué es lo de ser joven. Y me dijo así, mira, ¿por qué tú no enseñas así? Antes de casar, ojos abiertos. Después de casar, ojos cerrados. Yo dije, estás bromeando. Y ella dice, estoy hablando de verdad. Y dije, pero esto tiene, además de tener gracia, es verdad. Explícate. Escribimos un libro que se llama así, Antes de casar, tener ojos bien abiertos. ¿Para qué? ¿Para ver el qué? Porque esta persona no es perfecta. Nadie es perfecto. Solo yo soy perfecto. No, tú tampoco. No, nuestros hijos son perfectos. No, tampoco. Entonces, usted tampoco es perfecto, entonces. Para encontrar una persona perfecta, no la va a encontrar, mismo que la busque. Y esta persona perfecta, si la encuentra, no va a querer casar con usted porque usted no es perfecto. Entonces, la cuestión es esta.
La persona tiene que ver quién es la otra persona y qué fallos tiene. Y después tiene que decidir, ¿será que yo consigo vivir con esta persona, con estos fallos, con estas cosas que no son así tan buenas? Entonces a veces es muy difícil descubrir esto, porque si usted está interesado en esta persona y esta persona también le quiere, va a intentar conquistarle. Entonces para conquistar va a enseñar lo mejor que tiene. Siempre va a ser el más simpático. ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que él es? Entonces, una forma muy buena de ver es de ver cómo él trata a la familia, los hermanos, las hermanas, los compañeros, porque ahora es antes de casar, usted está fuera, pero después usted va a estar con la familia. Si la hora trata mal y pega a la hermana, chilla con ella, entonces después de casar, él va a seguir normal. Él promete que va a cambiar. No. Él promete que va a cambiar. Pero no cambia, no cambia. Entonces, después de casar, ¿qué es lo que se hace? Después de casar, la persona cierra los ojos, solo ve lo mejor. Porque ahora esos fallos ya vio antes y entonces, ¿por qué dices que yo tengo defectos? Yo no tengo defectos. Tú tienes, yo los vi antes, pero bueno, ahora ya no veo ninguno. Están allí igualmente, pero yo me quedo así, medio no veo. Muy bien, maravilla. Aquí está una respuesta muy bonita. Mientras tanto, puedo encontrar este libro que dice esto mismo. Antes de casar. Antes de casar está aquí. No sé si en Mozambique las iglesias ya están abiertas, si no. Creo que no. Porque este libro está en formato de papel y en formato digital. Vamos al site Basta Creer y va a editora. Inclusive tiene la disponibilidad de encontrar el libro en Mitikais. Es eso. Entonces, próxima pregunta. Entonces, la persona que no quiere decir el nombre dice, ¿Dios es contra alguien tener tatuajes en el cuerpo, mismo que ese tatuaje tenga escrito Jesús? No, yo no veo nada de la Biblia que diga que es contra. ¿Sabe que las personas a veces... Es decir, muchas veces las personas, inclusive pastores, se vuelven muy religiosos, mezclan aquello que les gusta o que no les gusta con las cosas de Dios. Entonces a ellos no les gusta ¿cómo se dice? De fresas. Dicen, eso es pecado. No les gusta de beber leche, que es mi caso, es pecado. Si la persona... no le gusta el bacalao, que es tu caso, es pecado. Sí, es pecado. Es muy malo mismo, pero no hay ningún mal. Ahora, yo personalmente, yo no veo muy gracioso, pero si usted quiere pintar su cuerpo, no va a pintar con símbolos del diablo y no sé qué más, porque ahí a Dios no le gusta. No es la pintura en sí, sino es lo que está allí. Y entonces, otra pregunta. ¿Los animales tienen el espíritu o solo tienen el alma? Los animales también tienen espíritu, pero no es un espíritu humano. Hay varios tipos de espíritu. Y el alma es una cosa que es como la memoria de un ordenador. El alma viene en blanco en la vida de un animal o de no de un niño. Y el alma es el conjunto de aquello que nosotros vamos sabiendo, conociendo, viendo, aprendiendo, y porque el hombre es un espíritu, tiene un alma y vive dentro de un cuerpo, y el alma también es donde la persona o el animal hace la decisión, y Dios nos da libre albedrío, por lo cual es eso. Es por eso que los animales persienten espíritus malignos cuando, por ejemplo, un perro o inclusive un gato. Hay otros animales que están cerca de demonios o los demonios se acercan y ellos sienten, ellos ven los demonios. A veces ven mismo. Este viene de Cuba. Quiero saber lo que el apóstol considera de los juegos de suerte para ganar dinero. Creo, no me parece bien,
pero tampoco es pecado. Simplemente que usted no va a tener Dios de su lado y muy probablemente se va a quedar viciado. Este es el problema. Y después aquello es un esquema. Pero bueno, adelante. Aquí no hay más preguntas. Hay aquí una pregunta que me hicieron, que es, ¿qué es lo que a usted le parece de esta cosa de Mackenzie? Aquella historia de Mackenzie que va a través de las noticias, que es un alemán, que puede que él sea el criminoso que robó a la niña, etcétera. ¿Qué es lo que me parece de la policía portuguesa decir ciertas cosas? Yo en relación a eso, yo tengo mucha pena de la pareja, es un sufrimiento diario. En relación a lo que uno o varios policías portugueses dijeron, yo creo que me parece muy triste, porque estar diciendo, podrían haber pensado, pero decir sin pruebas, que los padres son los culpados y que están intentando esconder, pero ¿dónde está la lógica de eso? Es todo al revés, decir, si la persona fuera culpada, nunca más quiere que nadie hable, pero ellos están gastando dinero y insisten todos los meses, todos los días, en toda parte del mundo para ir a buscar quién es el criminal, y él es el criminal. No se ve que no tiene sentido. En verdad me parece muy triste que la policía portuguesa, digamos que así, corporativamente, digo, la policía portuguesa permite que un policía o que no sé cuántos permita que ellos digan eso, porque hace de nuestra policía una figura muy triste. Porque como todo esto hay uno u otro policía que es la oveja negra. No quiere decir que los otros sean, pero es triste. Tiene aquí de Londres. Buenas noches, apóstol. ¿Es normal una persona que ya fue de nuestra iglesia y hace predicaciones online? ¿Esto tendrá consecuencias a la persona? No entendí. ¿Es normal una persona que ya fue de nuestra iglesia y hace predicaciones online? ¿Esto va a traer consecuencias a la persona? Sí, ¿dónde está aquel libro convertido a discípulo? Las personas creen que una persona llamada por Dios, yo me autointitulo, por decir así, pero eso no es bíblico. Entonces, Dios es el que llama a las personas. ¿Y cómo yo sé si la persona es llamada por Dios o no? Por sus frutos. Porque si la persona realmente fue llamada por Dios para ser pastor o así, Dios va a ser con él. Significa que cuando él ora, funciona, sea en qué área fuere. Y Jesús dijo eso en Mateo 7. Muchos dirán muchas de cosas y no será nada, porque por los frutos lo sabremos, porque nada ocurre. Lo que pasa también es que mucha gente que sale de una iglesia y se vuelve un rebelde, o entonces se torna un mercenario que quiere ganar dinero a costa de aquello que aprendió en la iglesia. Nosotros teníamos varios casos, por ejemplo en Alemania, en otros países de Europa, no me acuerdo cuáles son, de personas que estuvieron en nuestro medio y dijeron así, yo también, papá. Entonces, para engañar a las personas, ponían nuestro símbolo, tenían nuestros libros allí, inclusive aquel programa de 10 minutos, el espacio maná. Entonces, que ellos también hacían así. Cuando yo iba a visitar una iglesia de un amigo nuestro, así, traía su grupo para después venirme a saludar y decir a los otros, ves, yo también estoy amigo del apóstol. Y como yo no tenía conciencia, ellos se quedaban enmascarados y las personas se quedaban cabreadas con ellos. Y si en Angola, en Mozambique. Por lo cual, una persona que sale de un ministerio y empieza a predicar para otro sitio, sea de qué manera fuera, él es un rebelde, él es un mercenario, y por lo cual va a sufrir aquello que Jesús dice aquí en Hebreos. Usted, si lee Mateo 7,
Dice así Jesús. En aquel día, como dice aquí la Biblia, a ver, ni todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos no me dirán aquel día, Señor, no hemos profetizado en tu nombre no hemos echado fuera demonios y no hicimos maravillas en tu nombre. Y Jesús les dirá, nunca te conocí, vosotros que practicáis la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es ser un rebelde, es desobedecer a su llamado, abrir trabajos paralelos y etcétera, etcétera. Y usted dice así, pero ¿por qué que él consigue echar fuera demonios o sanar enfermos? Toma atención porque aquí está un secreto muy importante, que es la Biblia. No es él que echa fuera demonios, no es él que sana a nadie. Él, cuando menciona un nombre que es Jesús o cuando ora por alguien, es Dios que tiene misericordia de las otras personas. Pero él cometió infracciones de esas y él no va para el cielo. Él va mismo para el infierno. Tenemos, por ejemplo, en Hebreos 6, que dice así. ¿Me si encuentras en Hebreos, por favor? Está aquí, Hebreos 6. Por lo que, dejando los rudimientos de la doctrina de Cristo, prosigamos hasta la perfección o hasta el amadurecimiento, como el arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, etc. Son rudimientos de la doctrina de Cristo, porque es imposible que los que ya fueron iluminados y probaron el don celestial y se hicieron partícipes del Espíritu Santo, probaron las buenas de la palabra de Dios y recayeron, es decir, que sean de nuevo renovados para el entendimiento, porque así en cuanto a ellos crucificaron el Hijo de Dios y les puso al vituperio, a la vergüenza. Por lo cual, esas personas van al infierno. Son personas que fueron perdonadas. Normalmente las personas tienen mucha dificultad en aceptar que lo que hicimos en el pasado, en el caso de los creyentes, que ofendía mucho a Dios. Todo el mundo cree que es bueno, que no pasa nada. Pero son cosas graves y por eso Jesús vino. Y esa persona aprende esas cosas y después es bautizado en las aguas, en el Espíritu Santo, y empieza a orar lenguas, ve milagros, etcétera, y después vuelve a hacer lo mismo, que él sabe que está mal. La persona sabe que está mal. Entonces él va al infierno, él pisó la sangre de Jesús. No tiene ninguna oportunidad. Sigamos aquí. Jorge de Aveiro, ¿Dios prohíbe o no que se coma carne de cerdo? No, Dios no prohíbe la carne de cerdo. Lo que pasó fue, hubo un momento en que Dios hizo ciertas prohibiciones en el Viejo Testamento por una cuestión de higiene. No voy a entrar en ese detalle, pero después eso estaba dentro de las doctrinas de los judíos. Y entonces, un día, Dios dijo al apóstol Pedro, le dio un sueño en que él veía toda la suerte de animales del comer y la palabra de una voz dijo, mata y come. Y él dijo, Señor, no puedo comer, entonces esto es prohibido. Y él dijo, aquello que Dios santificó, el hombre no sé qué. Entonces Dios santificó todo, Dios limpió todas esas cosas y por lo cual hoy no hay más esa ley. Sigamos adelante. Tenemos testimonios ahora de hoy y ahora vamos a escuchar. Hola, soy Marta, colaboro en el call center donde recibimos los pedidos de oración y testimonios. La semana pasada una mujer se encontraba con sus piernas muy hinchadas, no se podía ni poner los zapatos. Mientras asistía al programa del apóstol, el apóstol llamó a la oración todo el mundo que sentía dolores. Ella puso la mano en la pantalla según lo que el apóstol dijo y oró siguiendo él. El domingo se sentía un poco mejor, pero después consiguió declarar su sanidad y el lunes ya estaba totalmente sanada. Fue una sanidad progresiva. Este testimonio es muy bonito porque da para enseñar qué es lo que pasa aquí.
Ella tenía un problema en las piernas, estaba hinchado por cualquier motivo de salud, y entonces asistió a este programa y pidió oración y impuso las manos como todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo inclusive enseñado? Que la sanidad, inclusive la sanidad pura, es un proceso gradual. ¿Por qué? Porque Dios hace que la unción, la semilla, se entre dentro del cuerpo de la persona, que lleva a crecer día y noche hasta que la sanidad se manifieste en la totalidad y venga la cosecha. Entonces, fue lo que ocurrió con ella. Ella no desistió, ella sigue creyendo, inclusive usó una ley de Dios, una ley de fe, que yo dije ayer que es una ley que está asociada como un hilo de ligación a la fe, que vence al mundo, que es hablar lo mismo que Dios habla. Entonces ella habló, declaró su sanidad, estoy sanado, quiera yo sienta, quiera no. Y fue a la iglesia y alabó a Dios y se llegó a Dios, y por lo cual en poco tiempo inclusive ella se quedó sanada. Este es el caso normal. Por veces, y en nuestra iglesia y en mi ministerio ocurre muchas veces, las personas son sanadas instantáneamente. Eso es un acto de Dios que decide sanar de repente. Es muy interesante que el mismo Jesús, si usted va a ver la Biblia, los milagros de un modo general de Jesús, ni todos fueron instantáneos. Por ejemplo, hubo una vez que Jesús maldijo una higuera y a los ojos de todo el mundo ella siguió igual. Y todo el mundo quedó pensando, pero ahora Jesús está maldiciendo una higuera. Bien, al día siguiente vieron que ella ya había empezado a secar por la raíz. Y tenemos otros ejemplos. Sigamos. Hola, soy Baldo y colaboro en el call center de SOS, donde recibimos pedidos de oración y testimonios. El esposo de una hermana de nuestra iglesia en Angola tuvo un ataque de falta de aire. Estuve en las puertas de la muerte. Cuando la iglesia supo, oró y en ese mismo día fue sanado y quedó fuera de peligro. Esto también es un testimonio muy bonito, porque a veces la persona cree que solo hay un modelo para orar por los enfermos, y no hay un modelo para orar por los enfermos. Hay muchas cosas que pueden ocurrir. Sería lo mismo que una persona que está enferma va al médico y el médico solo sabe una cosa y tiene una pastilla que da para todo. Eso no existe. Entonces, aquí esta persona tuvo un ataque de falta de aire. Le digo que puede haber sido por una cuestión de salud o mismo un ataque del diablo. Como yo no sé más detalles, no vamos a inventar demonios en todas partes, pero por veces hay ataques de demonios que hacen eso, otras veces no. Son cosas químicas dentro del cuerpo, etc. Pero ellos hicieron bien. La iglesia oró, intercedió, y interceder por alguien es ir a Dios, traer el asunto de un amigo, de un familiar, de un miembro de la iglesia, y luchar contra los demonios y proclamar la victoria y salud sobre la persona. ¿Lo ve? Son armas del mundo del espíritu, que están descritas, quien quiere estudiar mejor, en Efesios 6, por ejemplo, o en el libro Cómo luchar contra el diablo. Más un testimonio. Hola, yo soy Débora y colaboro en el call center de SOS, donde recibimos los pedidos de oración y testimonios. Una señora contó que la semana pasada, en la parte de intercesión del grupo familiar, pidió para orar por la hermana que estaba enferma en el hospital. En el grupo familiar hablaron palabras de vida y destruyeron el poder de palabras negativas, y le aconsejaron hacer el pedido de oración en el programa Basta Creer, y así hizo. Esta semana la hermana ya está mucho mejor y está en casa. Ella agradece mucho a Dios por eso. Es un testimonio muy bonito y habla de dos cosas. Voy a pedir a Cristel que explique una vez más qué es lo que es un grupo familiar. Quizás ahora ya tengan placas sobre los grupos familiares. Explique qué es un grupo familiar. El grupo familiar es una reunión pequeña en casa de un hermano durante la semana. Entonces algo corto
se canta un poquito en las músicas, se habla un poquito de la palabra de Dios, hay un tiempo para preguntas y respuestas y allí nosotros enseñamos los rudimentos básicos de la doctrina de Cristo. Entonces el propósito de esto es que la persona se firme en Jesús. Nosotros podemos comparar a una persona a un árbol que tiene su parte visible y después tiene las raíces. Y las raíces son muy importantes. Todo el mundo quiere más los frutos, pero la raíz es lo importante. Porque sin la raíz el árbol cae. Sin la raíz el árbol no tiene alimento para que siga. Entonces en el grupo familiar que nosotros enseñamos lo que se llama los rudimentos, solo decir que nosotros tenemos manuales tanto para el líder, para él saber más cosas, etcétera, y después también para las personas que puedan seguir. Son 52 lecciones, porque son 52 semanas en el año. Entonces es muy bonito, etcétera. Pero volviendo a lo que mi mujer estaba diciendo, fíjese, usted quiere tener frutos en la vida, suceso, salud, etcétera. Pero esos frutos dependen de las raíces. Si usted no alimenta la raíz, cualquier día deja de tener frutos. Es por eso que Jesús dijo en Juan 15, si vosotros estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, todo de bueno va a ocurrir. No es solamente estar en Jesús, es también estar alimentado con la palabra de Dios para que usted tenga frutos. Entonces el grupo familiar es algo muy bonito y nosotros tenemos grupos familiares en muchos lugares y casi todos están conectados a la iglesia local. Es decir, una iglesia tiene 5, 10, 15, 20 grupos familiares, uno tendrá más, otros tendrán menos, y los pastores de la iglesia local cuidan a aquellas personas y es una maravilla. Pero a veces las personas viven muy lejos de una iglesia y a veces inclusive viven en un país que nosotros aún no tenemos iglesia. Entonces es muy normal que la persona diga, ay, me gustaría mucho que aquí también hubiese un grupo familiar para que yo en mi casa, en mis amigos. Entonces hay varias formas de que nosotros podamos hacer eso con usted, ya sea a través del Skype o a través de un canal digital o mismo entrenándole a usted. Usted puede ser entrenado y ser una bendición. Y mucha gente pensó así y hoy Dios fue llamando más personas y hoy inclusive tenemos iglesias, por lo cual usted se puede inscribir. Tenemos aquí una placa que dice, ¿gustaría de tener un grupo familiar en su casa? Entonces usted puede ir a la página de Basta Creer, ya está esto allí. Voy a pedir a Bruno que lo enseñe y usted se puede inscribir. Creo que ayer mismo más personas se inscribieron y eso es una bendición. Tenemos un obispo que cuida de esas personas, de sus grupos familiares. Tenemos jóvenes que están en Angola, si no me equivoco, unos 700 que se inscribieron y que son misioneros sin estar a tiempo integral para ir dar grupos familiares por Angola. En Brasil también tenemos eso. Y es muy bonito, a las personas les gusta y usted puede aprender. Nosotros enseñamos, damos un curso, damos un diploma y usted queda certificado porque va representando a Maná, no va por su cuenta. Bruno, enseña dónde está eso. Entonces estamos aquí en el site Basta Creer, de mi lado derecho. Vamos, aquí tenemos la placa que el apóstol estaba hablando. Si le gustaría tener un grupo familiar, pulsionamos aquí y vamos a esta página. La persona pone su nombre, pone su correo electrónico si quiere, pero si no pone, ¿cómo es que nosotros contactamos? Tiene también el contacto que es necesario, el nombre es necesario, el país, la ciudad, si la persona quisiera, y si quiere dar alguna nota también puede escribir y después de solamente dar en el botón enviar y nosotros entramos en contacto. Tenemos más testimonios, vamos a ver. Hola, me llamo Rui Correa, soy de la iglesia de Amarante y estoy dando mi testimonio de finanzas. Nosotros estamos en este tiempo de pandemia, donde todo el mundo está con dificultades, todo el mundo está en casa, layoffs, etcétera. Y puedo decir que estuve en casa 1 mes y 10 días, pero siempre fui fiel a mis diezmos, a mis ofrendas
y siempre recibí mi sueldo por completo. Mismo en este tiempo que estuve en casa, la empresa para quien yo trabajo siempre pagó el sueldo por completo. Anteriormente, a este tiempo estábamos trabajando con algunas personas. Desde ahí yo empecé a trabajar antes que mucha gente y hoy estamos trabajar con más personas que con aquello que teníamos anteriormente. Esto para decir que yo siempre fui fiel a Dios, por eso Dios también es fiel con nosotros y no nos abandona y es fiel a su palabra. Muchas gracias, un testimonio espectacular de un hermano que es de aquellos que construyen la vida en la roca. Es una persona sabia. Él anda con Dios, él hace lo que la Biblia dice. Viene la tempestad y él no va al suelo porque él hizo y sigue haciendo lo que Dios dice. Pero aquí hay otra cosa interesante que es la empresa donde él trabaja termina por beneficiar cuando tiene un creyente fiel. Pero eso ocurre siempre. Una empresa que tenga un hermano que hace la palabra de Dios, el hermano es bendecido, pero la empresa también. Por eso le estaba diciendo que tiene más personas a trabajar. Y hoy hay muchos jefes, por así decir, empresarios. Entonces en África ni siquiera se dice que saben de eso. Inclusive hay gobernantes que saben de eso. Inclusive hubo casos de gobiernos que me persiguieron, pero después terminaron por llamar a gente de la iglesia Maná porque siempre había sabiduría, fidelidad y cosas buenas ocurrían. Muy bien. También hay testimonio escrito ya. ¿Tenemos fotos? ¿Quieres fotos? Vamos a dar fotos, ¿vale? Tenemos aquí Manuela y Jamila Pimentel. Es la madre de Gerson y la hermana. Las dos cocinan muy bien. Muy bien. Aquí somos del Val del Paraíba, Pindamonhangaba. Grupo familiar con la pastora Cintia. Mira, Cintia, sí, es verdad. Un abrazo para ustedes, para Pindamonhangaba. Y aquí, David, el obispo David de UK, dice Grupo familiar de Mérida, España. Es aquí cerca de... Sí, Mérida es cerca de Portugal, es allí cerca de... ¿Cómo se llama aquella ciudad? Bueno, no me acuerdo. Pero en España, ¿qué tal, hermanos? Mira, estas son las dos gemelas. Y lo que yo tengo aquí, que fue la Gabriela que envió. Pero dice así, quiero desear las felicidades de estas dos niñas que cumplen años hoy. Feliz cumpleaños. Y la madre envió. Pero si ellas son gemelas, ¿cuál de ellas es la que hace años? Las dos. Ah, las dos. Felicidades. Bueno, ¿yo qué hago allí? Mira qué chica más guapa. No sé por qué estoy ahí. Es parecidísima con mi esposa. Es mejor cambiar de foto. Aquí desde Cuba, Adelaide de Santo Tomé y Príncipe va a ser doctora. Un abrazo para Cuba. Y teníamos una foto que nos mostraron. Wilson envió una foto en el pabellón de Ciudadela. Ya viene después. Pero tenemos más preguntas, ¿verdad? Hay aquí una pregunta que dice así. Antonio Ferreira, de Mil Fontes. Mil Fontes son muchas fuentes. ¿Debemos de hacer de inmediato lo que el Espíritu Santo nos dice para que hagamos? ¿Qué es lo que usted cree? No, podemos esperar un año así, ¿no? ¿Qué es lo que a usted le parece? Esta pregunta me hace recordar una vez que el Dios me había dicho, haz esto, y yo decía en mi corazón, ya voy. Y entonces, pasado una hora, haz esto, yo ya voy. Haz esto, ya voy. Hasta que Dios habló aquí y dijo, hasta que no hagas lo que yo te digo, tampoco te voy a decir en más ninguna parte. Fui luego a correr y hice. Muy bien.
Más preguntas. Hay aquí una Eh, que es de Víctor. Víctor fala Dice, buenas noches, apóstol. Me gustaría que hablase un poco sobre de la clase de los ángeles, pois já não levantaram porque han levantado varias voces en el YouTube. El esclarecimiento sobre los vários ángeles. anjos são seres Los ángeles son seres creados por Dios e há várias y hay varias categorías. aos Los querubines, serafines, los arcángeles, y cada uno de ellos tiene lecciones específicas, funciones específicas, y ellos de un modo general están alocados en la tierra, no sé, sean más ángeles, aparte de los billones que hay aquí en la tierra, están aquí para servirnos, para protegernos, para ayudarnos. Es increíble, ¿verdad? Los ángeles. Mientras tanto, cuando Lucifer hizo una guerra a Dios por causa del orgullo, etcétera, consiguió arrastrar un tercio de los ángeles. Entonces, claro, nadie gana a Dios, ellos se quedaron sin la naturaleza de Dios, el amor, etcétera, y se volvieron a aquello que nosotros llamamos de demonios. Hay ángeles que de vez en cuando aparecen y que cuando ellos aparecen es por un objetivo específico. No es para jugar, yo soy un ángel, no, tienen recados de Dios o tienen ciertas misiones. Por ejemplo, el arcángel Miguel es un ángel de gran jerarquía que es para defender, etcétera, etcétera. Entonces, hoy no voy a hablar más sobre ángeles. Ya me aparecieron ángeles, ya ellos pueden venir. Un ángel es un ser que, como él es un espíritu, él está en una frecuencia de visibilidad que no se ve a nuestros ojos. Usted tampoco ve los rayos X, no ve los rayos gamma, no ve las ondas nucleares que existen e inclusive matan si tuvieran mucha intensidad, pero los ángeles pueden disminuir su frecuencia de modo que ellos sean visibles, y por lo cual ya mucha gente vio ángeles, yo también ya los vi, y no fue para molestar, fue para ayudar o para hacer avisos. Bien, más preguntas. Aquí. También estamos en varios países. Estamos en Austria, Polonia, Irlanda, Cuba, Bolivia, Venezuela, Honduras y Egipto. Tenemos un caso interesante que el Bartolomeo dice que no concuerda conmigo porque él dice que todos los milagros que Jesús hizo ocurrieron luego. Entonces Bartolomeo, es mejor que usted lea la Biblia porque hay un montón que no ocurrieron luego. Por ejemplo, ese que yo le hablé no ocurrió luego. Cuando vinieron los de la lepra, no ocurrió luego. Y por lo cual luego no ocurre siempre. A veces la persona no lee la Biblia. Y la carne de cerdo no es para ser comida. Usted también es mejor leer la Biblia. Ve si encuentras ahí el versículo, está en Hechos. En Hechos. Dios dijo específicamente, ya no era nada prohibido. Entonces Bartolomeo Díaz fue aquel que fue Luis Carabelas. Pero si yo estuve erróneo, no hay ningún problema que esté erróneo, porque mi mujer dice que yo no soy santo, no soy perfecto. Mientras mi mujer busca eso, aquella de los ángeles. Hoy en YouTube se levantan voces de todo y más cualquier cosa, de modo que el YouTube no es una cosa que es sagrada, por decir así. Hechos 10. Hechos 10. ¿Quieres que te abra aquí? Entonces, ¿cómo se llama?
Era Pedro, ¿no? Era Pedro. Hechos 10, ¿cuántos? 10, 11. Entonces, al día siguiente, viniendo ellos a su camino, estaban cerca de la ciudad, subió Pedro, el apóstol Pedro, a la terraza para orar. Teniendo hambre, quiso comer. Mientras le preparaban la comida, les sobrevino un arrebatamiento de sentidos. Por lo cual, esto es un término bíblico que significa que él entró en el mundo del espíritu. Muy bien. Y vio el cielo abierto. Tuvo una visión, que se puede decir así, un arrebatamiento de sentidos. Y vio el cielo abierto y que bajaba un vaso como si fuera un gran pañuelo atado por las cuatro puntas, viniendo a la tierra, del cual había todos los animales, cuadrúpedos y reptiles y aves del cielo. Le fue dirigida una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de modo alguno, Señor, de modo ninguno, porque nunca comí cosa alguna común inmunda, que era lo que los judíos antiguamente decían, y era el mandamiento antiguo de Dios. Y la segunda vez le dijo la voz: no hagas tú común aquello que Dios purificó. Y ocurrió esto por 3 veces. El vaso se volvió a recoger al cielo y Pedro, dudando de que hubiese sido, ocurrieron más pormenores. Entonces, el Bartolomeo lea mejor la Biblia. Muy bien. Pero no hay ningún mal decir lo que usted quiera. Otra pregunta es así: si yo escuchar música de otros ministerios, ¿estoy siendo infiel? Sí. Y si yo siembro en otro ministerio, ¿estoy siendo infiel? Sí. Y si usted fue casado y dormir con otro hombre, ¿es infiel? Y si usted está dando regalos imaginemos que usted tiene hijos y anda da regalos a todos menos a sus hijos. ¿Usted es fiel? No. Yo el otro día he explicado, voy a explicar de nuevo. El cuerpo de Cristo, 1 Corintios, el cuerpo de Cristo es un conjunto de todos los creyentes, de a la faz de la tierra, que Dios compara a un cuerpo. Otra vez Dios compara a un ejército. Entonces, cuando Dios compara a todos los creyentes a un cuerpo, Él dice que la cabeza de ese cuerpo es Jesucristo, que es el mandamás. Y después dice aquí, en 1 Corintios 12, versículo 1, sobre los dones espirituales no creo, hermano, que seáis ignorantes. Hay muchas ignorancias en las cosas de estas espirituales. Y aquí decía que hay varios dones y que el Espíritu Santo reparte a cada uno según Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, tiene las piernas, tiene la nariz, tiene los riñones, etc. Y todos los miembros, siendo unidos, están en el mismo cuerpo. Nosotros miramos para Leonel, ¿es Leonel? Leandro, eso, que va a casar finalmente. Y lo dice así: allí va la nariz de Leandro. Allí va la oreja derecha de Leandro. No, va Leandro. Es el todo, el nariz, todo. No sé por qué Leandro no se ríe. Está muy concentrado. Entonces, siendo muchos, siendo todos, son un solo cuerpo. Pues todos nosotros fuimos bautizados en un espíritu, formando un cuerpo. Quiera judíos, quiera griegos. ¿Lo ve? Los judíos, en conjunto con nosotros todos, son los creyentes, porque también hay judíos que no son creyentes. No estamos aquí diciendo que todo lo judío es creyente. No podemos decir que todo el mundo que va a la iglesia es creyente. Bueno, porque también el cuerpo no es solamente un miembro, pero muchos. Y por lo cual, aquí dice, de modo que ahora vosotros sois el cuerpo de Cristo y sois miembros en particular. Y a unos Dios puso a una iglesia apóstoles, tal. Es decir, Dios es que coge su liderazgo para hacer la obra de Dios. Entonces, en el cuerpo de Cristo existen varios ministerios
Está aquí, sí, también. No leí, pero puedo leer. Sobre los dones, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes, tal. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones. Eso significa que Dios llama a un apóstol así para una cosa, otro para otra, según Él decide. Y cada miembro, cada ministerio tiene un llamado y por lo cual una visión bien específica. Los riñones tienen un llamado específico. Los pulmones tienen un llamado específico. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si la persona es de los pulmones, para dar el ejemplo, y decide que ahora va a ver lo que va a pasar en los riñones y quiere copiar la canción de la pierna y quiere leer el libro de no sé quién, usted va a crear un cáncer. Los médicos, por ejemplo, hace tiempo, cuando yo estaba en Brasil, ellos dijeron, apóstol, quizás usted no sepa, pero una célula cancerígena es eso mismo, es ella decidir ser lo que no es donde ella está, así como una rebelión. Y por lo cual, lo que ocurre en una iglesia, que es nuestro caso, si una persona simplemente es hermano y no interfiere con nada de nuestra iglesia, puede leer lo que quiera porque no va a estropear nada. Pero si ella empieza a poner cosas de otros ministerios, nosotros ponemos la persona fuera de la iglesia porque ella va a hacer un cáncer. La misma persona que anda en ese camino está haciendo un adulterio. Esa persona nunca va a ser nadie. Va a tener problemas porque no es fiel a Dios. Es así, es una persona, como decir, una prostitución general. Digamos, tenemos fotos. Estamos en Austria, Polonia, en Irlanda, Cuba, Bolivia. Mira, Bolivia, Venezuela, Honduras y Egipto. Maravilla. Y tenemos fotos. Vamos a ver fotos. Esta foto es de Angola. Fue la primera vez que fuimos allí. Pabellón de Ciudadela, Luanda Golfo. Esto fue una vez. La primera vez que nos fuimos allí. Pueden mirar para mí. Es porque las personas decían, el apóstol pedían para que yo enviara los VHS. Pusimos el vídeo en casa de no sé quién y los demonios salieron, las personas quedaron sanadas. Yo, gloria a Dios. Pasa la semana siguiente, tanto dijeron que ya tenemos no sé cuántas personas. ¿Qué teníamos? Y yo creí yo fuese, yo voy, pero voy a dar una lección, decir que tiene 10.000 personas para ser bautizados. Y yo no creía, yo que era un hombre de fe, no creía nada. Y fuimos allí y era verdad. Y cuando fuimos, no teníamos iglesia, no teníamos nada. La Ciudadela era un pabellón que en el momento era el más grande que había allí. Yo me quedé muy impresionado porque aquellas personas en aquella altura pasaban mucha hambre. Y me acuerdo de decirles así, mira, yo más tarde inclusive traemos un barco de los americanos, nuestros amigos nos ayudaron y así pudimos dar pescado que terminaba en un instante, pero les dimos una persona que les iba a libertar y ayudar, que era Jesús. Entonces así que enseñé la ley de siembra para cosechar y estaba con lágrimas pensando, yo sería un hombre muy malo si fuera a recoger una ofrenda, que aquello tampoco daba nada, aquello daba un café, pero bueno, no me acuerdo la moneda, no sé si era cuántas o no, pero ellos creyeron en Jesús y empezaron a prosperar en medio de la guerra, del hambre, de muertes, etcétera. Y hasta los días de hoy el pueblo creyente es maravilloso. No paran de creer, es eso. Más fotos, varias fotos. Elisângela mandó algunos grupos familiares de Arapiraca. Mira qué bonito. Todos son grupos familiares. Mira qué bonito. Es muy bonito el grupo familiar, es muy bueno. Muy bien. Y entonces, ya hemos terminado los testimonios. Todavía tengo un testimonio de ayer. Entonces, esto viene de Torres Vedras. Era una empresaria
Tuve que cerrar mi negocio durante el estado de emergencia, no tuve rendimientos durante 2 meses. Ejercía también otra actividad en el área de las limpiezas y no sabía si las personas iban a querer sus trabajos en sus casas. El esposo perdió los rendimientos y tuvo que quedarse en casa durante el estado de emergencia. Toda situación al principio creó incerteza en el futuro. No sabía si iba a volver a abrir el negocio, pero en el corazón decía, aquello que aprendimos en la iglesia durante todo el año es para seguir viviéndolo. Por eso decidió agarrarse cada vez más a Dios, no dejando de honrar a Dios con los diezmos, las ofrendas, las semillas de fe, y la familia estaba conectada al apóstol y al canal de todas las regionales, con todas las actividades, PDC, 30 minutos, etc. Durante este periodo de estado de emergencia, las casas donde hacía trabajos de limpieza, las personas siguieron pidiendo para que fuera a limpiarlas y otras que no tenían cliente también pidieron para que fuera. En relación a su negocio, fue muchas veces solicitada para ir a los domicilios. Dios siempre suplió las necesidades de la familia, nunca faltó de nada. Tenían el proyecto para que fuera concretizado a finales de mayo y consiguieron hacerlo en el tiempo determinado. En ese momento consiguió abrir el negocio, está funcionando y da gloria a Dios por lo que Él hizo en su vida y familia. Mira lo que bonito. Es más uno de tantos testimonios bonitos de cómo Dios es fiel. De cómo, por ejemplo, nosotros enseñamos que Dios hace transferencia de riquezas. Entonces, en medio de la pandemia, ella consigue tener dinero para un proyecto nuevo y le llaman para hacer limpiezas en casa y otros trabajos en la casa de otras personas. Es algo fantástico. Bien, entonces yo ahora voy a enseñar un poco para que nosotros siempre tengamos fe para el área financiera y así no va a faltar milagros. Este mini mensaje dice así: no ande detrás del dinero, ande detrás de Dios. Mateo 6:33. Tenemos una canción de esas, ¿verdad? ¿Cómo es? Vamos a escuchar. Diz a palavra de Deus, livrar da tentação da carne não traz condenação. Viva no Espírito de Deus e para o Espírito de Deus não há acusação. A solução é Mateus 6:33. 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 Estou seguro em 1 de Pedro 2:24, Isaías 53. Enfermidades são saradas, faltas são perdoadas em Salmo 103. A solução é Mateus 6:33. 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 Ficar colado em Filipenses 4:19, praticando Malaquias 3:10 e praticando Lucas 6:38, Mateus 6:33. A solução é 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 Mateus 6:33. Es bonita esta canción, ¿verdad? Después la persona tiene que saber lo que está allí escrito. Y es bíblico. Y es eso lo que me gusta de estas canciones de nuestros jóvenes se inventan. Cogen versículos bíblicos y hacen una canción. Y es muy bonito. Entonces vamos a leer Mateo 6:33. Vamos a ver lo que dice. Dice así: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces podemos empezar por leer el versículo 25, 6, 25 y por ahí seguimos. Por eso os digo, no os afanéis según vuestra vida por lo que vais a comer o por lo que vais a beber, ni por vuestro cuerpo por lo que vais a vestir. ¿No es la vida más que el mantenimiento y el cuerpo más que el vestido?
Mirad para las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni ajuntan en graneros. Esto significa que no cosechan, eso es, que no siembran ni cosechan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No tenéis vosotros mucho más valor que ellas? ¿Y cuál de vosotros podrá, con todos sus cuidados, añadir un cobado a su estatura? Y cuanto al vestir, porque estáis preocupados, mirad, lo que dice aquí es, ¿para qué quieres más pendientes? Zapatos de tacón alto, maquillaje, rímel, como se diga eso, teléfonos. ¿Eh? Vale. De repente paro la conversación. Venga, sigamos. Mirad para los lirios del campo, como ellos crecen, no trabajan, y ni mismo Salomón en toda su gloria se vistió como cualquier uno de ellos. Pues si Dios así viste la hierba del campo, que hoy existe y mañana es lanzada en el horno, ¿no os vestirá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No estéis inquietos, es decir, una persona que pasa la vida preocupado, pensando en las cuentas que tiene para pagar, Jesús dice que él tiene poca fe. No es que él no tenga, sino que tiene poca fe. Entonces, ¿cuál es la solución? No andéis pues inquietos, diciendo que vamos a comer o que vamos a beber o con qué nos vamos a vestir, porque todas estas cosas los gentiles la buscan. Gentiles significa las personas que todavía no tienen a Jesús. Aquí la Biblia decía, aquí no era judío. Aquí no era judío, sí, pero ahora es, sigamos, de modo que vuestro Padre Celestial bien sabe que todos necesitáis de estas cosas, pero buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No andéis inquietos por el día de mañana. Bueno, ya vale. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en mente? Que no debemos andar detrás de cosas, debemos andar detrás de Dios, porque Dios es el que suple siempre todas nuestras necesidades. Ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde viene esto? En 2 de Corintios 8:9. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico por amor de vosotros se hizo pobre, para que por su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Es eso, que Jesús fue nuestro sustituto. Él era rico, pero Él vino para liberarnos de la pobreza y para enriquecernos. Exactamente. Entonces, Dios, por ejemplo, en el tiempo que el pueblo salió de la esclavitud, no había tiendas, no había sitio para comer, pero nada les faltó. Nadie estaba enfermo ni nada. Es semejante a los testimonios que escuchamos. Pandemia, y todavía la persona seguía honrando a Dios, buscando a Dios en primer lugar, no faltaba nada, y era esa regla, era andar con Dios porque puso a Dios en primer lugar y todo lo demás fue añadido. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que hay personas que no entienden eso y andan detrás de las cosas, sueldos y dineros, y después construyen la vida en la arena. En vez de andar con Dios, construye su modo de vivir, no con base en Dios, sino en las cosas del mundo. Y después, cuando viene la tempestad, pierden todo, caen todo en el suelo. A cambio de que quien construye su vida en la roca, las cosas funcionan bien. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir ahora? Que usted, que está ahora en directo con nosotros, sea donde sea, es la hora de que usted decida aplicar las leyes de Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos vencer en el área financiera? Usando la ley de sembrar para cosechar, porque nuestro dinero es como Jesús dijo, todo funciona a la semejanza del agricultor, que lanza la semilla a la tierra y la semilla crece día y noche no sabiendo cómo, y a su tiempo da el fruto. La cosecha viene y el dinero es eso mismo. Cuando nosotros honramos a Dios con diezmos y ofrendas, nosotros estamos lanzando semillas de ofrendas en el terreno adecuado, que es la casa de Dios.
Y así nosotros podemos, por ejemplo, los diezmos es para que nosotros tengamos nuestra vida en un estado normal. Nosotros damos diezmos de aquello que nosotros recibimos, o como mucha gente ya da testimonio también, aumenta sus diezmos porque es un padrón de vida superior. Pero también hay personas que usan ciertas ofrendas para conquistar cosas que no caben en su sueldo. Yo qué sé, tanta cosa que nosotros podemos desear. Entonces, ¿cómo es que el método de Dios es? No es orar, sino que es para que la persona que está con deudas, por ejemplo, ¿qué es lo que la persona hace? Lanza una semilla con fe y cómo Dios va a resolver el problema de las deudas. Entonces, ese es el secreto más importante de Dios, es una gran bendición. Por eso usted que está ahora en directo con nosotros, aplique esa ley, ponga a Dios en primer lugar, verá también usted que va a vencer. Sea usted que trabaja en una empresa o no sé por dónde, o sea usted una persona que sea un empresario, la ley de Dios funciona para todos y por lo cual vuélvase para Dios, para ti que esta ley, y usted también va a vencer. Entonces, veamos la placa y vamos a escuchar una canción. O reino de Deus é como se homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se homem fosse o agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiser escolher mais e mais amor, Então semeia mais e mais amor. se quiser escolher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. és tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Sim, o reino de Deus é como se homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Sim, Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Ora bem. Muy bien. Grupo familiar hoy, Montijo, Badajoz. Sí, es eso. Un saludo para todos y un abrazo para el apóstol. Aquí están. Ya, un abrazo. Un abrazo para nosotros también. He recibido, mi hermano, muchas gracias. Y también estamos en Turquía. Turquía, Perú. Y también ya recibimos también del obispo Álvaro, de aquí de la iglesia de Figuera de Foz. Entonces vamos a ver. Aquí. Mira qué bonitos. ¿Ves cómo les queda bien las gafas? Las letras están al revés. Es por causa de televisión, la foto queda al revés. Mira, aquí es Figuera de Foz. Bonita iglesia. Sigamos. No, mira aquí. Enzo, de Manchester con Filipa. ¿Quién es Filipa? Qué bonito. Muy bien. Patricia, de la isla de Madeira. Buenas noches, apóstol. Buenas noches. Me gustaría saber si un creyente puede frecuentar las fiestas de los santos populares y marcha de Santo Antonio. Y si un creyente puede hacer tatuajes. Puede hacer tatuajes desde que no sean tatuajes prohibidas a cosas por Dios. Ahora, si va a las marchas de Santo Antonio solo para ir a hacer, yo qué sé, comer una sandwich, aquí esas marchas hoy ya no son testimonio, está allí mi hermana, por lo cual ahora hay locales en Portugal
que aquello es, por ejemplo, hay una región en Portugal, que no voy a decir el nombre, que ellos hacen, invocan demonios, fíjese, brujerías, etcétera. Aquí no. Aquí es una marcha muy... Ni siquiera se sabe. La marcha de aquí en la Isla de Madeira es para inglés ver. Es una marcha. Inclusive yo fui ya, comí unas sandes y ver un vino allí de Madeira. Estas marchas son pacíficas. Ni un demonio entra allí, que aquello no tiene nada. Es solo turista. Sigamos. ¿Ya oramos? ¿No hemos orado? No. Entonces yo quiero orar para que usted sea bendecido en el área financiera. Señor Jesús, te doy gracias por estos grandes secretos. Y también, Señor, yo ordeno la bendición sobre todas las personas que están participando de tu ley, porque ellas van a vencer, van a tener más y más prosperidad, más y más alegría en su vida, porque ellas ponen a Dios en primer lugar. Amén y amén. Amém. O reino de Deus O reino de Deus é como se homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se homem fosse agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Acorda, Mike. Estás acordado? Despierta, Mike, estás despierto. Muito bem, então. Muy bien, entonces, ahora voy a enseñar sobre fe. Fé. Fe. Fe es una fuerza que por más que yo diga, usted tiene que oír. Fe no es un conjunto de, ¿cómo se dice? De reglas, hago, no hago, de sacrificios, de oraciones. No, fe es una fuerza. Es una fuerza. No es creer en Dios, es una fuerza. Creer es creer. Yo puedo creer que la tostadera que mi mujer tiene en la cocina me da torradas. Pero si que yo crea no me da las tostadas. Es necesario que ella encienda la tostadera y ponga todo a funcionar bien y poner el pan allí dentro. Si no, no sale nada y esperar no sé cuántos minutos para que torre el pan, porque a veces no torras bien el pan y a veces se queda demasiado negro. ¿Quieres más y más? Bueno. Entonces, solo creer no es suficiente. El diablo también cree y sabe que el diablo existe y ya está condenado para siempre. Por lo cual, fe no es creer. Fe es una fuerza. En el caso de la electricidad, pueden sentarse ustedes. Fe es una fuerza que hace cosas funcionar. La electricidad no se ve, pero hace con que la tostadera funcione, que la máquina de lavar no sé el qué funcione, los aires acondicionados, yo qué sé. Por lo cual, fe es una fuerza. No es un... Vamos a hacer de cuenta que no. Fe verdadera funciona de verdad. Todos estos testimonios que estamos escuchando es porque las personas tienen fe y por lo cual supieron, aplicaron que sea un poco de fe. Usted sabe que en la electricidad hay varios tipos de corrientes. Hay corriente alta, corriente media, corriente débil y ultra pequeña, que es la que funciona, por ejemplo, en los móviles. Es una corriente ultra pequeñita. Por lo cual, si la persona hiciera aquí un cortocircuito, ni molestia hacia el dedo, porque funciona con muy pocos voltios. Pero fe es una fuerza y va a buscar el qué, va a poner a funcionar el qué, lo que Dios promete, lo que Dios ya compró, lo que Dios ya pagó para que usted tenga eso.
Efesios 1:3. Dice, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo. ¿Cuándo nos va a bendecir? Ya nos bendijo. No nos va a bendecir. ¿Con cuántas bendiciones? Con todas las bendiciones en los lugares celestiales en Cristo. El apóstol Pablo, esto es algo muy interesante, el apóstol Pablo empezó mal. Él era una persona prominente en la sociedad, hacía parte del gobierno y entonces él creía que la iglesia tradicional era la que era verdadera y que las demás eran una secta. Otros también creían que quien no es de su club religioso también es una secta, pero lo que pasa es que en su club religioso no pasa nada y no pasa nada porque Dios no está allí. Entonces Pablo venía con unas cartas para matar a las personas y Dios le pareció, él cayó debajo del poder de Dios y Dios le dijo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y él, no, yo no te persigo a ti, yo persigo a aquella secta. Y Dios le dijo, no, aquello no es una secta, son míos. Entonces el hombre se convirtió y se volvió el apóstol más proeminente de la Biblia. Y no paraba de predicar y anduvo allí por Israel, Turquía, Grecia. Es decir, el mundo antiguo era allí. No había lo que hoy se llama Europa, mucho menos las Américas. Entonces, tenía muchos enemigos, porque el diablo no soporta a quien predique el Evangelio. Intenta siempre callar a la persona que va a anunciar los secretos de Dios. Entonces él murió un día apedreado, fue a parar al cielo y Jesús le enseñó secretos. Todo está en la Biblia. Y envió a Pablo de vuelta para que le enseñara esos secretos. De ahí que él escribió las epístolas. Las epístolas son las cartas de los apóstoles. Epístola, a propósito, no es la mujer del apóstol. Epístola es una carta. Bien, ¿por qué no te has reído? Porque ya escuché ese chiste muchas veces. Entonces, el apóstol Pablo, fue a enseñar cosas fantásticas. Por ejemplo, aquí en Corintios, él dijo, ¿quién son los santos? No son aquellos que nosotros escuchamos hablar, que son cosas de madera, que alguien hace aquí una figura, y una persona cualquiera pinta la madera y dice que son Santo Antonio, Santo Remedios, Virgen María, etc. Nada de eso. ¿Qué es lo que él dice en Corintios? Dice, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamando santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros no somos más pecadores, somos santos, santificados. Yo tenía un compañero, tengo un amigo mío, que me fui a visitar y me decía así, oh Tadeo, ¿tú no crees en santos? Yo sí, creo. Pero yo fui a tu sala y no vi ninguno. Yo no estaba nada en la pared. ¿No viste nada en la pared? No. Los santos yo los pongo en las sillas. En las sillas. No estaba ya nada, no. Porque después cuando termine la reunión yo mando a los santos para casa. ¿Y qué? Los santos son las personas que vienen a la iglesia que ya son salvos, santificados. Pero otra cosa que Dios diseñó fue que bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual ya nos bendijo. Dios no va a bendecir, Dios no va a sanar, Dios no va a salvar. Él ya sanó, Él ya salvó, Él ya ha providenciado financieramente, Él ya hizo todo lo que usted necesita y más todo lo que usted no necesita. Él ya hizo. Y no lo hizo con dólares, ni con oro, ni con petróleo, sino que con sangre de Dios. Entonces, ¿dónde esas cosas están? Están en los almacenes de Dios, en el mundo del Espíritu. ¿Lo ve? Hoy es más fácil las personas aceptar en esto porque, por ejemplo, usted está con un móvil. Hoy todo el mundo casi tiene móvil. Usted recibe llamadas, habla y escucha que el otro hablar y no tiene nada aquí.
a nada. Entonces son ondas que él capta para escuchar a la otra persona y hay ondas que van para quien está hablando para nosotros. Entonces eso existe, pero no se ve. Lo que Dios ya hizo por nosotros existe. Por ejemplo, si la persona quiere ser salva, él solo tiene que recibir Jesucristo como su Señor y Salvador. Si la persona quiere ser sanada, solo tiene que recibir su cura por la oración de fe. Si la persona quiere finanzas, tiene que sembrar para cosechar y por ahí sigue. Entonces, cristianismo de verdad es yo conocer las leyes de Dios, porque las leyes de Dios, las personas tienen una idea de las leyes de Dios de que esto es una religiosidad, que es un misticismo y no es nada de eso. Dios es el creador de los cielos y la tierra y Él se rige por leyes y reglas. Entonces fe es una fuerza que va a buscar aquello que Dios ya compró para usted. Ya compró vida eterna, ya compró salud, todo lo que usted necesita. Por lo cual, fe es muy importante. Y cuando nosotros empezamos por entender eso, dejamos de hacer oraciones estilo así, oh Dios, haz esto, por favor. Oh Señor, ayúdame. Están intentando convencer a Dios, pero Dios ya fue convencido hace 2000 años atrás cuando envió a Jesús. Oh Dios, sáname que yo estoy muy mal. Fe es yo ir buscar aquello que ya es mío. Vamos a dar otro ejemplo. Nosotros estamos en la mesa. Hoy estamos en la mesa, sí, varias veces. Y yo me senté a la mesa y estaba allí la comida que tú preparaste, sí. Y normalmente también está Mike. Antes también estaba Samara. Ahora estamos un poco, bueno, no estamos un poquito menos. Sí, bueno, no. Entonces tú pones la comida en la mesa y Mike suele llorar. Ah, yo tengo hambre, mamá, dame de comer. No. Él ni siquiera habla. Él coge la comida y empieza a comer. Y yo, tú igual. Ahora, la Biblia dice que en Salmo, no sé cuál, 27, no me acuerdo, que el Señor es mi pastor, nada me faltará, el 23. ¿Conoces esa canción también? Dice que Dios puso una mesa de banquete delante nuestra, donde está todo. Entonces, fe va a buscar lo que ya existe. Fe va a buscar los almacenes. Yo ya me fijé que Mike por veces no llora, abre la nevera y saca de allí aquello que él quiere. Sí, correcto. No es por veces, él no llora nunca. Entonces, Dios tiene una nevera donde tiene todo lo que usted necesita. Fe es el brazo que vaya adentro y coge la manzana, coge la sanidad divina, coge lo que usted necesita. Y eso es lo más importante que usted necesita aprender. Dios tiene enseñado a mucha gente, millares, millones de personas que ya fueron sanadas, que ya fueron bendecidas. Yo no sabía de esto al principio. Yo solamente oraba y no siempre las personas eran sanadas. Yo me quedaba muy triste. Y Dios entonces ahí fue cuando me enseñó lo que enseñó al apóstol Pablo. La oración de la fe. Entonces, fe es una fuerza que va a buscar aquello que ya existe. Segundo, fe viene por oír y oír y oír y oír montones de veces las mismas verdades. Las mismas verdades. Por ejemplo, mi mujer pone una carne en el asador y yo no digo, Cristel, llévatelo la carne porque yo no lo quiero, ya la conozco, déjalo. ¿Qué es lo que yo hago? Como. Y después mi mujer manda a venir bacalao cocido con grano y patatas. Y bueno, yo pongo aceite y yo lloro. No, yo lo como. Tú comes. Yo iba a llorar, pero tú comes. ¿Sabe cómo se dice bacalao en holandés? Cabalao. Y entonces es raro. Bueno, sea como fuera.
Entonces fe viene por oír y oír y oír repetidamente las mismas verdades. Y esas cosas que nosotros leemos y oímos dan energía a su espíritu, a sus baterías. Usted carga el móvil y usted tiene que cargar su corazón, su espíritu, con energía para salud, con energía para finanzas, energía para el matrimonio. Por eso nosotros tenemos muchos libros, porque los libros, mi objetivo es que usted fácilmente va a aprender las lecciones siempre con versículos bíblicos. Todo está basado en la Biblia. Y entonces fe viene por este modo y sale por hablar, por actuar de acuerdo con la Biblia, por ver si de acuerdo con la Biblia, si es como Dios le ve. Esto es lo básico. Después fe también es una ley que está conectadísima a principios como el poder cae en las palabras y el poder de vivirmos según la autoridad, las autoridades instituidas por Dios. Últimamente yo he enseñado sobre eso y voy a seguir enseñando. Yo tengo un libro, no sé dónde está. ¿Está aquí debajo? Ah, aquí debajo está. Maravilla. ¿Qué dice? Hay poder en sus palabras. Nuestras palabras son semillas, por lo cual la fe sale por hacer varias cosas, siendo que una de ellas sea hablar. ¿Hablar de qué? Lo mismo que Dios habla. ¿Qué es lo que Dios dijo en Josué 1:8? Dijo, no se aparte. Yo voy a pedir al grupo que cante como la canción El Señor es mi pastor. Vamos a escuchar dentro de instantes. No se apartará de tu boca el libro de esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Habla siempre la palabra de Dios. Medita en él día y noche para que tengas cuidado de hacer según lo que en él está escrito. Pero primero dice, no se aparte de tu boca el libro de esta ley. ¿Por qué? Porque Dios está enseñando un mega secreto que es hablar lo mismo que Dios habla. Yo soy lo mismo que Dios dice. Podemos cantar esta mejor. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. ¿Saben eso también? Vamos entonces a escuchar. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou um filho. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma nova criatura. Sou um santo, até pareço e sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E o que é que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Tenho a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho o Filho de Deus. Tenho o diabo debaixo dos meus pés. Eu tenho a vitória por Cristo Jesus. E o que é que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Posso orar. Eu posso orar. Eu posso louvar e me alegrar. Posso dançar, amar e perdoar. Posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. E o que é que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Então, neste livro El libro que yo enseño sobre el poder que hay en las palabras, usted tiene que saber que la ley general es muy graciosa, que es la misma. Todo en el reino de Dios funciona a la semejanza del agricultor que lanza una semilla a la tierra, por lo cual todo es todo. Las palabras también son semillas. Si usted anda siempre hablando, yo ya sé, voy a quedarme enfermo, ya sé que mi negocio se va a hundir,
Ya sé que no voy a tener empleo por causa del coronavirus, es decir, entonces usted prepárese porque es eso que usted va a cosechar. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo hablar distinto, yo puedo hablar lo mismo que Dios habla. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy el Hijo de Dios, soy más que vencedor. Yo tengo la que la Biblia dice que yo tengo. Yo tengo suceso, tengo victoria, porque yo ando con Dios, yo ando con Dios. Yo habito en el abrigo del Altísimo, por eso Dios me protege de penías, que está en la Biblia. 1000 pueden caer, 10.000 a mi diestra, pero yo no, yo fui liberado de las maldiciones. Maldición. Y las bendiciones de Abraham son mías, porque yo hago lo que Dios dice para que yo haga. Entonces todas las bendiciones vienen hasta mí. Soy bendecido al entrar y al salir, estoy por encima y no por debajo. El Señor envía que las bendiciones estén conmigo donde yo ponga mis manos. Yo honro a Dios con mis diezmos y ofrendas y por eso Dios abre las ventanas del cielo y derrama sobre mí que viene la mayor abastanza. Entonces, si yo me acostumbro a hablar así, que no es al principio fácil porque no estamos acostumbrados, porque lo que hacemos normalmente es hablar cosas negativas, cuando abrimos la televisión es hablar teleproblemas, ay tal, solo se saben quejar. Entonces si yo me acostumbro a hablar así, entonces yo voy a tener otra cosecha. Entonces dicho esto, como yo dije aquí, usted no puede estar hablando ciertas cosas de Dios en medio de los escarnecedores, en medio inclusive de la familia que se burla, porque ahí usted está, como se suele decir, está dando limosnas a cerdos, está dando perlas a cerdos. Entonces, cuando usted ora, los católicos dicen cuando usted reza, llámelo como quiera, usted no debe decir, oh Dios, estoy muy enfermo, soy un gran pecador. No, usted va a decir a Dios que usted es lo que dice que usted es. Gracias te doy, Señor, porque yo fui limpio de mis pecados con tu sangre. Gracias, Señor, porque yo entregué la vida a Jesús, por eso estoy salvo. Gracias, Señor, porque eres tú que suples todas mis necesidades. Te doy gracias porque viviré largos años, porque Jesús murió por mí en la cruz y por sus llagas, y Él pagó el precio que me da salud. Y va y habla esto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Usted va a cosechar cosas buenas, ¿lo ve? Y por lo cual saber esto es un secreto gigante. Por lo cual la persona, por ejemplo, otra forma, otro modo como usted puede usar esta ley de hay poder en sus palabras para que usted aplique cuando está debajo de un ataque. La persona tiene un ataque. Creo que fue el primer testimonio así. Estaba con una enfermedad, estaba con un ataque de falta de aire, sí. ¿Qué es lo que alguien hizo? No solamente oró, pero habló las cosas que no son como si ya fuesen. Entonces la persona si tiene un problema, en vez de hablar el problema, la persona va a generar más cosecha de problema. Si usted habla del problema que tiene, va a estar sembrando siempre el problema. Ah, pero yo no soy mentiroso, no voy a decir que estoy sanado cuando el médico dice que estoy enfermo. Escuche, aquí no hay ninguna mentira. Usted va a tener que sembrar lo que quiere cosechar. Tiene que sembrar primero para cosechar después. Es así que la agricultura funciona. Ah, yo y tal, no sé. Dios hace lo mismo. Dios dice que es Dios que habla las cosas que no son como si ya fuesen. Dios, por ejemplo, para ayudar el padre Abraham, dijo así: cuanto a mí, tú ya eres el padre de una multitud. Y Sarai, la mujer, dijo: cuanto a mí, Dios hablando, tú ya eres una princesa, madre de naciones. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? Hablando las cosas que no son como si ya fuesen. Entonces, delante de un problema, lo peor que la persona podía hacer es hablar del problema y decir a los otros que tiene un gran problema. Entonces mismo orando no es, oh Dios, yo tengo un gran problema, oh Dios, qué penita de mí. No, no, no. La oración válida es yo decir así: te doy gracias, Señor, tu palabra me basta. Tú dices que yo ya estoy sanado. Yo hice la oración de fe, el apóstol oró por mí, por lo cual yo ya estoy sanada. Y quier yo siento o no sienta, quier yo lo vea o no, yo ya estoy sanado.
Y entonces la persona está usando una ley de Dios que está conectadísimo a la fe, y no se olvide que la fe es una fuerza. Es solo eso que fe es, pero está conectada a esta otra ley. Y junto da mucho más potencia, da mucho más resultados. Y si usted también tuviera la ley del amor, aún más potencia tiene. Y si usted todavía está conectado a la ley de la autoridad, está debajo de autoridad, etcétera, etcétera. Mire, hace poco preguntaron si era bueno o malo escuchar músicas y mensajes de otros ministerios. Es muy malo porque en la ley que está conectada al lado de la fe, la persona tiene que obedecer a las autoridades que Dios instituyó en nuestra vida y tiene que no interferir en la vida de los otros ni permitir que los otros interfieran en la nuestra. Usted, hace poco me olvidé decir, el cuerpo de Cristo no somos todos iguales. Dios no hace carne picada. Cada ministerio tiene una cosa específica. Entonces, cuanto más nosotros operamos con todas esas leyes, más resultados y más beneficios nosotros tenemos, y nosotros nos quedamos más que vencedores. Porque fe verdadera es una fuerza gigantesca. Imagine el caso que me gusta de dar, que son los aviones. El avión pesa toneladas de toneladas. ¿Cómo es que él ultrapasa la ley de gravedad? ¿Cómo es que él sube si nadie sube? Si usted lanza una cosa arriba, tira, pero después ella va a caer. ¿Por qué que el avión no cae? Porque él opera en una ley superior a la ley de la gravedad. Entonces, él vuela por encima de mares, montañas, guerras. Nosotros es lo mismo. No te estoy diciendo que nadie se puede decir que no hay enfermedades, nadie puede decir que no hay problemas, que no hay enfermedades. Vas al hospital y verás que hay gente muriendo. Lo que estoy diciendo es que nosotros podemos vivir por sobre eso, por encima de eso. No es porque seamos los campeones. El campeón único aquí es Jesús, sino que nosotros, si supiéramos las leyes, por eso estoy enseñando, nosotros vamos a hacer las leyes de Dios. Y por eso nosotros vamos a vencer, porque Dios es el que nos da la victoria. No es el que yo soy aquí el campeón, nadie aquí es el campeón. Por lo cual es eso lo que yo quería decir. Bueno, con esto yo termino aquí este estudio de fe y animo a todos a que leáis. Ahora aquí en Portugal ya están las salas de la palabra abiertas de las iglesias. Busque los libros en formato de papel, pero también en formato digital. Yo personalmente me gusta tener de las dos formas porque a veces estoy cansado, me pongo en el sofá, pongo el pie encima de la mesa y tengo una máquina digital que me trae café. Es fantástico. Yo digo, Kristen, un cafelito, por favor. Y no es que el café aparece. Yo digo, Kristen, o té con unas torradas. Es una máquina fantástica digital. ¿Yo soy la máquina? No, no. Ah, pensé. También llamo Mike. Y Mike, ya voy. Y la máquina inclusive me contesta. Bueno, bromas aparte. Nosotros tenemos que leer y leer y leer y estudiar. Cuanto más nosotros conseguimos hacer esto, más suceso nosotros tenemos. Yo doy gracias a Dios de que Dios nos haya enseñado tantas cosas. Y por eso tanta gente tiene suceso. Y si usted todavía no tiene, usted va a tener suceso. Amén. Y ahora, yo quiero el team que toque un himno que dice solamente creer. Me gusta mucho esta canción y creo que las cantamos casi todas las semanas, porque esta canción dice una cosa muy bonita. Tú y yo solo necesitamos de creer. No necesitamos hacer nada más. No sabemos cómo los milagros hacen, que los hace es Dios. Y por eso, dentro de momentos, yo voy a orar por todos ustedes que hicisteis pedido de oración. Voy a orar por aquellos que ni siquiera pidieron oración, pero están en aflicción. Están pidiendo ayuda a Dios. ¿Es eso verdad? ¿Será que es así mismo? ¿Será que tú eres el Dios que me conoce, que me quiere sanar, que me quiere ayudar? Solamente cree. Él es bueno. No hay otro como Él. Escucha esta canción.
Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Deixa água viva. Então agora ouça. Entonces escucha ahora, tenemos muchas situaciones realmente serias. Tenemos personas que tienen vicios que yo no voy a decir cuáles son. Hay aquí personas que tienen problemas en la columna. Yo sé que los médicos cuentan, que nosotros tenemos médicos en nuestra iglesia, que cuentan que cuando una persona tiene un problema en la columna, tiene dolores horribles. Ni siquiera consigue dormir. Personas con problemas en el hígado, con hepatitis, en fin, toda suerte de enfermedades y problemas. Si es este su caso, estire su mano para esta pantalla, toque la pantalla si posible y haga esta oración conmigo, y aquí en la sala digan todos conmigo: Dios, yo creo que tú, Jesús, moriste en la cruz no solamente para salvarme, pero para sanarme, para ayudarme. Yo recibo ahora tu poder, la semilla de sanidad divina. Yo recibo ahora mi liberación, la respuesta a mi oración. Amén. Ya ve. Ahora solo oro yo ordeno a toda enfermedad que seque por la raíz. Yo ordeno a todo el vicio que pierda todo el poder. Yo quiebro el poder de toda brujería. Hay personas que tienen problemas en las rodillas. Hay personas que tienen problemas en los oídos, infecciones terribles. Hay personas que tienen problemas de faringitis, etcétera, en las tráqueas y eso. Yo ordeno a todos esos cuerpos que queden sanados por el poder de Dios, y te doy gracias, Señor Jesús, porque tú eres el Señor que sana siempre todas las personas. Amén y amén. Aleluya. Deixa água Viva inundar o teu ser, deixa o Santo Espírito tomar conta do teu sofrer, toda a dependência que perturba a tua mente, todos os teus fardos a Ele entregue. Amén. Yo exhorto a usted a que siga asistiendo a este programa. Mañana vamos a seguir hablando. Mañana voy a hablar sobre salvación para que usted todavía no entregó la vida a Jesús y entienda la importancia de eso. Vamos a hablar de fe, vamos a escuchar testimonios. Quede con Jesús, agárrese a Jesús y sepa que todo va a cambiar para mejor. Hasta mañana, en toda parte donde ustedes estéis. Então, glória a Deus. Tudo vai mudar, mudar para melhor. Tu vais ver e tu vais ver a mão do Senhor, e aos seus pés lança teu cuidado.